Empecemos con el trabajo práctico número 3 con la parte B, ¿sí? Ya la vez pasada habíamos visto lo que era cinemática en una dimensión. En este trabajo, que es el trabajo práctico número 3, vamos a ver cinemática en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, a ver, uno de los principales movimientos en 2 dimensiones que nosotros tenemos es el tiro parabólico, ¿sí? Un tiro parabólico o tiro proyectil es un tiro que lo que hace es 2 movimientos al mismo tiempo, es decir, habíamos analizado antes que un cuerpo, por ejemplo, en un tiro en una dimensión, tiro vertical, o en una caída libre podía subir y bajar al mismo punto. Ahora, cuando un cuerpo sube o baja, tiene la aceleración de la gravedad impresa, ¿sí? Es decir, actúa según la aceleración de la gravedad. Ahora, en un tiro parabólico lo que se produce son 2 movimientos. Un movimiento de subida combinado con un movimiento rectilíneo uniforme de avance. Eso produce que el cuerpo realice una trayectoria parabólica, ¿bien? Que surge justamente de la combinación de los 2 movimientos. Entonces recordemos, todo tiro parabólico está compuesto en I por un movimiento rectilíneo, mejor dicho, un movimiento variado, ¿sí? No es rectilíneo, pero es un movimiento variado, donde nosotros estamos usando la gravedad como aceleración. Mientras que en X estaríamos trabajando con un movimiento uniforme, ¿sí? Entonces, la combinación de esos 2 movimientos es lo que nos da el tiro parabólico. Otro tipo de movimiento que también podemos tener, por ejemplo, es un movimiento de tipo circular, también en 2 dimensiones, ¿sí? Cuando un cuerpo realiza una trayectoria circular, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el cuerpo, si nosotros ponemos, por ejemplo, ejes X e Y, el cuerpo va cambiando de posición constantemente sobre un círculo, ¿sí? Y eso es un movimiento en 2 dimensiones. Y por último, los movimientos especiales, que son cuando nosotros tenemos cuerpos que están apoyados en el plano, X, Y, y nosotros lo hacemos moverse a lo largo de una trayectoria en X e Y, tenemos un movimiento en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, esos 3 tipos de movimientos son los que principalmente analizamos. Ahora, empecemos con la parte B, con los ejercicios. El primero dice, una partícula parte del origen en un tiempo t igual a 0 y con una velocidad inicial que tiene componentes x de 20 metros sobre segundo y una componente y de menos 15 metros sobre segundo. La partícula se mueve en un plano xy solo con una componente de aceleración x, dada por la aceleración x de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Determine las componentes del vector velocidad en cualquier tiempo y el vector velocidad total en un tiempo t. Calcule la velocidad y la rapidez de la partícula en t igual a 5. Bien. Entonces, tenemos los ejes X e Y. Tenemos una partícula cualquiera que está situada en el centro de coordenadas, ¿sí? Porque nos dice que parte del origen para un tiempo t igual a 0. Entonces, en un tiempo t igual a 0, la posición, ¿sí? Que en este caso, cuando hablamos de posición en 2 dimensiones, lo llamamos r, es igual a 0. Ese r tiene tantos componentes x como componentes y. Entonces, tenemos también la velocidad. La velocidad va a tener una componente en x más una componente en y. Si nosotros lo escribimos como cuando vieron vectores, por ejemplo, con los versores, con los vectores dirección, los versores unitarios, tenemos 20 metros sobre segundo y menos 15 metros sobre segundo en j, ¿sí? Escrito ya de forma vectorial. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Por otro lado, nosotros tenemos una aceleración. La aceleración, si nosotros vemos también describir de una forma vectorial, vamos a ver que tiene solamente una componente en x. Eso quiere decir que tenemos 4
metros sobre segundo elevado al cuadrado, y como en este caso no tiene una componente en el eje Y, sería más 0 en J, ¿sí? Que eso directamente lo podemos anular y solamente dejar esto. Entonces, ya tenemos escrita la velocidad en forma de vector y la aceleración en forma de vector, ¿sí? Ahora, nos dice, determine la componente del vector velocidad en cualquier tiempo. Entonces, la velocidad, que en este caso la que vamos a analizar es la velocidad final para cualquier tiempo, habíamos dicho que en un movimiento en dos dimensiones era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Para este caso se respeta lo mismo, solamente que se escribe en forma de vectores. Entonces, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que en este caso es esto, ¿sí? Más la aceleración, que es este término, y por el tiempo t, ¿sí? Esa es la expresión de la velocidad final para cualquier tiempo t. Entonces, tenemos en forma vectorial la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Ahora, si lo quieren descomponer en una velocidad final en x y en una velocidad final en y, también se puede hacer, ¿sí? Podríamos decir entonces, por ejemplo, que la velocidad final en x es igual a la velocidad inicial en x, 20 metros sobre segundo, más la aceleración en x, que es 4 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el tiempo t, ¿sí? En este caso, por ejemplo, al estar separando ya en su respectivo eje, es decir, solamente los que son en x, podemos ver que ya no hace falta separar con los versores unitarios, ¿sí? Ahora, si nosotros lo que hacemos es querer separar en y, vamos a ver que la velocidad final en el eje y es solamente menos 15 metros sobre segundo. Y eso porque no existe una aceleración en y, es decir, esa velocidad en y se va a mantener siempre constante. ¿Se entendió? Sí. Ahora, ya tenemos entonces las componentes de velocidad para cualquier tiempo y la velocidad total en cualquier tiempo t. Estas son sus componentes y esto es la velocidad total, ¿sí? ¿Qué más? Calcule la velocidad y la rapidez de la partícula en t igual a 5. Entonces, por ejemplo, la velocidad para t igual a 5. La velocidad final, cuando estamos usando un t igual a 5 segundos, ¿sí?, va a ser igual a esto que tenemos acá, ¿ya? 20 metros sobre segundo en el eje Y, menos 15 metros sobre segundo en el eje J, más 4 metros sobre segundo elevado al cuadrado en el eje Y, por el tiempo t de 5 segundos. ¿Bien? Entonces, esa velocidad final que nosotros estamos buscando, que lo estamos haciendo ahora de forma vectorial, vamos a ver que acá cuadrado se cancela con segundo, y me va a quedar 20, 5 por 4, 20, son 40, ¿sí? 40 metros sobre segundo en el eje Y, menos 15 metros sobre segundo en el eje J, siendo esta la velocidad final. ¿Se entendió?
¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Ahora, nos pide también la rapidez. ¿Cómo calculamos una rapidez? ¿Cómo calculamos la rapidez en este caso? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia? Distancia sobre tiempo. ¿Cómo? Es la distancia sobre el tiempo, la rapidez. Recorrido sobre tiempo sería. ¿Sí? Ujú. Entonces, a ver. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos que la posición inicial era igual a 0. ¿Sí? Recuerden que la diferencia de una y otra es que, por ejemplo, la velocidad se mide si nosotros tenemos una posición aquí y una posición aquí, posición inicial, posición final. La velocidad mide el desplazamiento, es decir, cómo pasa de este punto a este punto sobre el tiempo. En cambio, la rapidez mide el recorrido, es decir, toda la trayectoria que hace la partícula hasta llegar a ese punto, dividido en el tiempo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Veamos qué es lo que pasa. A ver. En este caso nosotros lo que tenemos es posición. La posición es R igual a R inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esta nosotros la habíamos visto como el vector posición. ¿Sí? Es decir, lo vimos como el valor X de la posición cuando vimos un movimiento en dos dimensiones. O en el caso de un tiro vertical, como la altura h o la altura y. Acá se adapta la misma ecuación, solamente que en vez de usar x se usa r. Recordemos que r lo que simboliza es justamente que estamos trabajando en dos dimensiones. Entonces esa r es igual a la posición inicial, que en este caso es 0. La velocidad inicial, que en este caso nuestra velocidad inicial era de, la que tenemos acá, 20 metros sobre segundo en y, menos 15 metros sobre segundo en el eje j. Bien. Vamos a llevar por el tiempo. En este caso nuestro tiempo era de 5 segundos, más un medio por la aceleración. La aceleración es lo que nos habían dado de 4 metros sobre segundo elevado al cuadrado en i. Y por el tiempo elevado al cuadrado, que son 5 segundos elevado al cuadrado. Bien. Entonces así podríamos calcular la posición. Tenemos entonces, podemos aplicar una propiedad distributiva. Hacemos 5 por 20, 5 por 15. Y acá lo mismo, ¿sí? Resolvemos el cuadrado, un medio por 4, y el resultado del cuadrado por 4. ¿Sí? Es decir, multiplicamos todo lo que tenemos acá, y acá aplicamos una distributiva. ¿Sí? Entonces, 20 por 5, ¿cuánto les da? 100 metros en el eje y, ¿sí? En dirección. Menos 15 por 5, ¿cuánto les da?
75. 75 en el eje J, 75 metros. Más 1/2 por 4 les va a dar 2. Y acá va a tener 5 al cuadrado, que son 25 por 2, que son 50. ¿Sí? Metros en el eje. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, y aquí nosotros lo que podemos hacer es, recuerden que nosotros lo que vamos a sumar es eje por eje, es decir, no puedo sumar todo porque acá este tiene J y los otros dos son en I. Entonces sumo I con I y J con J. Siempre recuerden eso para no mezclar las direcciones de los vectores. Estamos trabajando en dos direcciones, ¿sí? Entonces, vamos a sacar 100 más 50 son 150 metros en I, menos 75 metros en J. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No. Genial. Entonces, como habíamos dicho que teníamos que hacer, era, se lo vamos a calcular directamente en este caso como R sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, calculemos como R sobre tiempo. Entonces, lo vamos a calcular como posición sobre tiempo. Entonces, tenemos 150 MI menos 75 metros en J dividido en tiempo de 5. Entonces, vamos dividiendo. 150 dividido 5, ¿cuánto les da? Son 5 30. 30 metros sobre segundo en el eje. Menos 75 dividido 5, 15. 15 metros sobre segundo en J. ¿Sí? Y ahí tenemos el resultado. Ahora, esta rapidez más que nada es una velocidad media, ¿sí? Es una velocidad promedio con la que se puede recorrer todo el camino. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Pasamos al siguiente. No hay ninguna duda. Veamos el siguiente. El 2 dice, ¿a qué altura se debe situar un cañón para lanzar proyectiles en dirección horizontal con una velocidad inicial de 230 km por hora? Si quieres que caigan a una distancia de 250 metros, horizontal, de 250 metros de la vertical a la que se produce el lanzamiento. A ver, básicamente lo que nosotros vamos a tener acá va a ser un cañón, ¿sí? Vamos a poner así, que lo que quiere es lanzar un proyectil. Entonces, nos pide la altura que debe tener el cañón, ¿sí?, capaz de lanzar proyectiles en dirección horizontal a una velocidad inicial. Entonces, el cañón solo puede lanzar los proyectiles en una dirección horizontal. Entonces, el proyectil que va a lanzar el cañón solo puede salir en una dirección horizontal, y lo que se nos pide es que tiene que alcanzar una distancia, en este caso de 250 metros. ¿Sí? También tenemos otro dato que nos dice que la velocidad de salida, o sea, la velocidad horizontal, son de 230
kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar siempre por transformar todas las medidas en los mismos valores. Es decir, si nosotros tenemos metros sobre segundo, todo a metros sobre segundo. En este caso, tenemos kilómetros horas y metros. Siempre nos conviene trabajar, o por lo general vamos a trabajar en metros sobre segundo, al menos que nos pidan el resultado en otra unidad. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a decir, tengo una hora, que lo voy a poner abajo, arriba, así simplifico este con este, y su equivalencia lo pongo abajo, que son 3600 segundos. Por, tengo abajo un kilómetro, así cancelo kilómetro con kilómetro, y su equivalencia que son 1000 metros. Entonces, ¿cuánto les da la velocidad en metros sobre segundo? Bien. 63,88 metros por segundo. Bien. 73.88. 63. Ajá. Entonces esto ya está en metros sobre segundo. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a tratar de trabajar como dijimos hace rato. Entonces, si acá nosotros dividimos, como dijimos, en dos movimientos diferentes, vamos a ver que el proyectil lo que hace es una caída libre, es decir, cae al suelo. Y a su vez lo que hace es un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, la velocidad que tiene el proyectil siempre se va a descomponer en una velocidad en X y una velocidad en Y. Ahora, si nosotros vemos acá, la velocidad es totalmente horizontal. Y la velocidad en Y es 0, al ser una velocidad totalmente en X, su velocidad en Y es 0. ¿Sí? Lo que vamos a tener en cuenta es que para el movimiento de caída, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Mientras que para el movimiento de desplazamiento, que es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad van a ser los 230 km por hora o los 63,88 metros sobre segundo que acabamos de calcular. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a empezar a trabajar con eso. Como la combinación, o mejor dicho, como el movimiento del tiro parabólico no es otra cosa que una combinación de los dos movimientos, ¿sí? El tiempo necesario de caída va a ser el mismo tiempo que avance el cuerpo. ¿Sí? Eso quiere decir que puedo plantear las distancias e igualar los tiempos. Por ejemplo, a ver, esto tiene que recorrer 250 metros. ¿Sí? Habíamos dicho que la velocidad, como es una velocidad horizontal, es directamente la velocidad en X. Eso quiere decir que estos 63,88 metros sobre segundo son puramente la velocidad en X. Y hace rato dijimos que en X es un movimiento uniforme, es decir, mantiene siempre la misma velocidad. Por lo tanto, vamos a tener que la distancia en X desarrollada va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que yo necesito, que es tiempo, va a ser igual a X, la distancia, sobre la velocidad. Entonces, para poder calcular, vamos a usar los 250 metros, que son la distancia que yo quiero que recorra el proyectil, la distancia horizontal, dividido en la velocidad, que es puramente horizontal, 63,88 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da el tiempo? Tres coma 91 segundos. Bien. Entonces tenemos 3,91 segundos. ¿Sí? Ahora, como dijimos,
el tiempo de este movimiento que hicimos en el eje X, sí o sí, es el mismo tiempo para el eje Y. En el eje Y nosotros vamos a tener que esa altura que está cayendo, ya sea que lo llamemos H o que lo llamemos Y, puede ser igual, si consideramos positivo hacia abajo, recuerden que acá yo estoy considerando positivo hacia abajo, es velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración, que en este caso es la gravedad, por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? En este caso, como la velocidad inicial es puramente horizontal, la velocidad inicial en el eje Y es directamente 0 y se anula, quedando solamente el término de la gravedad. Entonces la altura va a ser igual a 1/2 por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo, que en este caso encontramos de 3,91 segundos al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la altura? $74,87 metros. 74,87 metros. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda? Más o menos aproximadamente, si usamos todos los decimales, esto da alrededor de 75 metros. ¿Sí? Pasemos entonces al 3. En el 3 dice, un arquero dispara una flecha desde una altura de 114 metros, no, perdón, de 1,14 metros, sobre el suelo, con una velocidad inicial de 47,5 metros sobre segundo y un ángulo inicial de 35,2 grados sobre el horizontal. ¿En qué tiempo después de soltar la flecha del arco estará la flecha en la máxima altura? Determinar el vector de la velocidad en ese instante y qué tan lejos llegará al suelo. Bien. Espera un momentito. Bien. Entonces, lo que tenemos es un arquero que tira una flecha con una determinada dirección. ¿Sí? Esta flecha está a una distancia de 1,14 metros desde el suelo. Se nos pide dos cosas. Uno, el punto de altura máxima, ¿sí? Es decir, en este punto, a ver, el tiempo que tarda en llegar a este punto, y la distancia o el alcance que tiene el proyectil, ¿sí? Es la distancia a la que cae en el suelo. De esta forma. Bien, vamos a ver. Tenemos el ángulo, que es en este caso de 35,2 grados, y tenemos una velocidad de 47,5 metros sobre segundo. Bien, velocidad inicial, 47,5 metros sobre segundo. Ahora, lo que podemos hacer es trabajar esto, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de una velocidad que no es una velocidad ni en X ni en Y, sino que es una velocidad en un ángulo de 35,2 grados, ¿sí? Es la velocidad inicial del lanzamiento. Entonces, al tener ese ángulo, podemos descomponerla en una velocidad hacia arriba y una velocidad horizontal,
usemos entonces la velocidad vertical, la velocidad ni, para poder calcular el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Primero descomponemos. Según el ángulo, entonces la velocidad ni va a ser igual a la velocidad por el seno de los 35,2 grados. ¿Sí? La velocidad inicial. Que también inicial. Ahora, en estos ejercicios siempre tengan mucho cuidado de cómo se está midiendo el ángulo. ¿Sí? Ya que el ángulo se puede medir tanto, en este caso como dice, con la horizontal o con la vertical. Entonces, dependiendo de cómo esté medido el ángulo, va a haber una descomposición diferente. ¿Sí? Por ejemplo, para I, si estamos hablando de un ángulo medido con la horizontal, estamos hablando de usar función seno. Si es un ángulo medido con la vertical, estamos usando o tendríamos que usar una función coseno. ¿Sí? Tengan muy en cuenta eso al momento de tener que descomponer velocidades. Ahora, en este caso tenemos esta velocidad. Vamos a descomponer entonces en una velocidad inicial en i, que es igual a la velocidad inicial de 47,5 metros sobre segundo por el seno de 35,2 grados. ¿Cuánto les da la velocidad inicial en el eje y? ¿Se va entendiendo? A ver. 47,5. Puede ser. 27,38. Muy bien. 27,38. ¿Sí? Metros sobre segundo. Ahora, tenemos la velocidad inicial en, como nosotros vimos, si nosotros descomponemos el movimiento, el cuerpo lo que hace es, desde su posición inicial, sube hasta su altura máxima. Ahora, esto también lo vimos nosotros en lo que era un tiro vertical. En ese caso, cuando sube a su altura máxima, nosotros lo que tenemos arriba es una velocidad final igual a cero. ¿Sí? Entonces, tenemos la velocidad inicial y en la altura máxima una velocidad final igual a cero. Entonces, podemos decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos, y en este caso va a ser menos la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Es un menos justamente porque la velocidad es hacia arriba, estoy considerando sentido positivo hacia arriba, y la gravedad siempre es hacia abajo, haciendo que se resten. ¿Sí? Entonces, la velocidad final en el eje Y ya sabemos que es 0. La velocidad inicial ya sabemos que es 27,38 metros sobre segundo, menos la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el tiempo. ¿Sí? Si nosotros despejamos, podemos pasar este término hacia el otro lado e igualarlo con este término. Y por último, decir que el tiempo va a ser igual a los 27,38 metros sobre segundo dividido en los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Profe, el menos desaparece. Bien. Este está restando, va a pasar al otro lado sumando. Por eso es que Bien. desaparece. ¿Cuánto les da entonces el tiempo? $2,79.
Muy bien. ¿Puede ser? Sí, 2.79 Segundos. segundos. Bien, listo. Ya tenemos entonces el tiempo hasta la altura máxima. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta es determinar el vector velocidad en ese instante. Ahora, si nosotros nos fijamos, nosotros lo que hicimos en esa altura máxima es hacer que la velocidad final en el eje Y sea igual a 0. Por lo tanto, en esa altura máxima, es decir, la velocidad en la altura máxima solo es velocidad en el eje X, ¿sí? Por lo tanto, esa velocidad en altura máxima va a ser igual a la velocidad en X, que va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de los 35.2 grados, ¿sí? Esa velocidad inicial era de 47.5 metros sobre segundo por el coseno de 35.2 grados. ¿Cuánto sería eso? Treinta y ocho coma ochenta y uno. 38.81 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos a ver. Nos está faltando entonces, a ver, ¿qué tan lejos del arquero llegará la flecha al suelo? ¿Sí? Ahora, vamos a hacerlo. Nosotros tenemos el cuerpo en esta primera posición, ¿sí? Vamos a analizar solamente velocidades. Esto sube con una cierta velocidad inicial en I. Llega hasta una altura máxima donde su velocidad en I es 0, ¿sí? Y la velocidad en X se mantiene constante. Cuando llegue al punto del otro lado que esté a la misma altura, va a tener la misma velocidad en I, pero en sentido contrario. ¿Bien? Ahora, teniendo en cuenta eso, nosotros acá abajo tenemos una distancia de 1,14 metros. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos hacer es calcular la distancia total, el alcance, lo que podríamos hacer es calcular el tiempo de este sector, sumarlo con el tiempo de subida y de bajada, que son dos tiempos iguales, y usar ese tiempo para multiplicarlo por la velocidad en X y así sacar la distancia horizontal, ¿sí? Entonces, acá esta velocidad va a ser la misma velocidad que yo tengo acá, que es esta, ¿sí? Y eso porque recordemos que en dos puntos en la misma posición del mismo cuerpo subiendo y bajando son las mismas velocidades pero con sentidos contrarios. Y lo único que me quedaría calcular es este tramo, el tiempo de ese tramo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La distancia, que en este caso es la altura I, o h como lo queramos llamar, es igual a la velocidad inicial en I por el tiempo, y le vamos a poner más un medio tg por t algo, ¿sí? Lo que podemos hacer acá es generar justamente una cuadrática, ¿sí? Entonces, me va a quedar la altura, acá le vamos a poner, a ver,
lo trabajemos con... Acá nosotros consideramos positivo hacia arriba. Lo trabajemos del mismo sentido para que no tengamos problemas. ¿Sí? Entonces vamos a considerar una altura inicial menos una velocidad inicial por tiempo, porque es negativa, va hacia abajo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que también va hacia abajo. ¿Sí? La altura final es 0. La altura inicial es la altura que estamos poniendo en esta parte de arriba, que es 1.14 metros. El 0 está acá a la altura del suelo. Es decir, acá tenemos el 0 y esos 1.14 metros lo tenemos aquí arriba. Menos la velocidad inicial, 27.38 metros sobre segundo, por un tiempo t que es desconocido, menos un medio por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por un tiempo t al cuadrado. 0 va a ser igual a 1.14 metros menos. ¿Sí? Si lo escribo directamente como una ecuación, es 1.14 menos 27.38 por t, y un medio por 9,8 son 4.9. ¿Sí? Menos 4.9 por t elevado al cuadrado. Entonces podemos resolver la ecuación cuadrática y sacar el tiempo. Sería menos b, que son 27.38, más menos la raíz cuadrada de 27.38 elevado al cuadrado menos 4 por a, ¿sí? Que vale menos 4.9 por c, que vale 1.14. Acá le vamos a poner el signo. Todo esto dividido en 2 por a, que es menos 4.9. Ahora, ¿cuánto les da el tiempo? Recuerden que van a sacar dos tiempos. T1 puede ser 12,77. Positivo, negativo. Positivo, me da. A ver. Me dio 0,041.
¿Puede ser? A ver. Yo también me dio 0,041. Bien. Puede ser 10.041 segundos. ¿Cuánto te dio dentro de raíz? ¿Cómo? No, el otro chico le decía. Mm, Mm, no está dando. Me da 27.38 más la raíz cuadrada de 27.38 al cuadrado menos 4 por menos 4.9 por 1.14 dividido 2 por menos 4. Ah, ahí me dio. Sí. Da 4 más 401, 41. Bien. ¿Y el otro? Menos 5.62 puede ser. ¿Y así los dos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, de estos dos nosotros nos quedamos siempre con el tiempo positivo. ¿Sí? ¿Cómo calculamos entonces el tiempo total de vuelo? Nosotros ya habíamos calculado el tiempo que tardaba en justamente, ¿sí?, subir. Bien, entonces, el tiempo total, vamos a ver, el tiempo de subida, que son los 2,79 que calculamos acá, ¿sí?, más el tiempo de bajada hasta el mismo punto, que va a ser de vuelta a los 2,79, que es tiempo de bajada, más el tiempo de caída al suelo, ¿sí?, tiempo de caída, que son los 0.41. Entonces sería 2.79 más 2.79 segundos, ¿sí?, más los 0.041 segundos. ¿Cuánto les da entonces el total? 5,621 5.621 segundos. segundos. Listo. Con ese tiempo total podemos sacar entonces el alcance, es decir, la distancia a la que cae la flecha desde donde fue lanzada. Entonces ese alcance va a ser igual a la velocidad en x por el tiempo. ¿Sí? Nuestra velocidad en x es la que sacamos hace rato, que era de 38.81 metros sobre segundo. Esa velocidad por el tiempo calculado de 5.621 segundos. ¿Cuánto les da entonces el alcance? $218,15. 218.15 metros. Sí. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Veamos entonces el 4. Dice, determine el ángulo respecto de la horizontal con que hay que patear una pelota de fútbol
para que entre al arco rozando el palo superior, situado a una altura de 2,45 metros y una distancia horizontal del punto de lanzamiento. A 9 metros de distancia horizontal. La pelota es lanzada con una velocidad de 52.2 km por hora y hay que tener en cuenta que la pelota debe colocarse en el punto más alto de su trayectoria para que entre rozando el palo superior del arco. Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos acá el palo del arco, nosotros tenemos que hacer justamente esto, ¿sí? Ahora, tenemos dos datos importantes. Uno, la distancia a la que alcanza su punto más alto, ¿sí? Su valor máximo de altura. Y a su vez, ese valor máximo es de 2,45 metros. Entonces tenemos su altura máxima de 2,45 metros para que entre rozando y la distancia que son 9 metros en horizontal. Aparte de eso tenemos la velocidad. La velocidad es de, bueno, mejor dicho, la velocidad inicial del lanzamiento es de 52.2 kilómetros sobre hora. Entonces, como siempre, vamos a transformar esto a metros sobre segundo para que sea más cómodo trabajar, ¿sí? Entonces, una hora son 3.600 segundos. Y tenemos que 1000 metros son 1 kilómetro. ¿Cuánto les da entonces la velocidad inicial? $14,5 metros sobre segundo. ¿Les dio lo mismo? ¿Los demás? Yep, 14,5. ¿Sí? Entonces, como dijimos, nosotros vamos a tener distintas ecuaciones para poder sacar esto. Bien. Hay que saber el ángulo. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es la velocidad en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma. Lo vamos a llamar A. La velocidad en el eje Y es igual a la velocidad por el seno del ángulo que forma. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones, nosotros lo que vamos a usar, por ejemplo, es la velocidad que la tenemos, que son los 14.5 metros sobre segundo, por el seno del ángulo desconocido, y en este caso, lo mismo, los 14.5 metros sobre segundo por el coseno del ángulo desconocido, ¿sí? Ahora, vamos a plantear las ecuaciones para poder sacar ese ángulo, ¿sí? Recuerden que no vamos a usar, por ejemplo, una tangente directa porque el ángulo o el desplazamiento no es recto, sino que el desplazamiento es una curva, ¿sí? Que se eleva hasta su punto máximo. Entonces, si nosotros estamos hablando del punto máximo, estamos hablando de que la velocidad final en el eje Y es igual a 0, ¿sí? Y por lo tanto, por ejemplo, podemos sacar algunas conclusiones, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir, por ejemplo, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿sí? Estamos hablando siempre del eje Y. La velocidad final directamente es 0. La velocidad inicial es esta, ¿sí? En realidad es esta, con el seno de un ángulo desconocido. Menos la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo, por un tiempo t que también es desconocido, ¿sí? Lo que podríamos hacer es despejar el tiempo t. Entonces, 9,8
metros sobre segundo elevado al cuadrado por t va a ser igual a los 14.5 por el seno del ángulo. Y por lo tanto, ese tiempo t va a ser igual a los 14.5 metros sobre segundo por el seno de A dividido 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto les da 14 dividido en 9,8? segundos. ¿Cuánto? Vale, perdón. 1,47. Bien. 1,47. 1,47, 1,48. 48. ¿Sí? Más o menos redondeando 1,48. Sí. Por el seno de alfa. ¿Sí? Es decir, acá el tiempo es esto. Ahora, si nosotros analizamos qué es lo que pasa para ese tiempo en el eje X, vamos a ver que en X es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Velocidad inicial en el eje X. En este caso, la distancia que tiene que recorrer son 9 metros, que va a ser igual a la velocidad inicial en X, que esa velocidad inicial es esta. ¿Ven? Por el tiempo t, donde el tiempo es esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, podríamos pasar los dos 14,5 y 1,48 que están multiplicando, dividiendo al otro lado. Y dejar coseno por seno. ¿Sí? Ahora, ¿tienen alguna identidad trigonométrica para poder reemplazarla? A ver, podríamos hacer entonces 9 metros sobre 14,5 metros por segundo por 1,48 segundos. Igual el coseno de alfa por el seno del mismo ángulo. ¿Sí? ¿Cuánto le da de resultado esto? Cero coma 41. 0,41. ¿Sí? Coseno de A por el seno de A. Ahora, ¿cómo podríamos reemplazar esto? Creo que me dio 0,91. 0,91. A ver, fijo. 9 sobre 0,41 me dio. Revísenlo. No, debe ser porque no está poniendo el paréntesis. Porque yo estaba multiplicando primero 14,5 Ah, por Sí, puede 148. ser. ¿está bien? ¿Es igual? Sí, sí. Fue paréntesis. Bien.
Ahora, tenemos entonces esto, ¿sí? Podríamos usar la identidad fundamental trigonométrica, por ejemplo, ya que acá directamente lo que se nos plantea es una ecuación de ángulos, ¿sí? Entonces, la identidad fundamental trigonométrica les dice que, por ejemplo, el coseno de A va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno del ángulo, el seno cuadrado del ángulo, ¿sí? Podríamos reemplazar, por ejemplo, coseno por esto. 0.41 es igual a esta identidad por el seno del ángulo. Ahora, si este término lo quiero meter aquí adentro, ¿sí? Esto me va a quedar entonces, o mejor dicho, esto puede entrar dentro de la raíz como seno cuadrado, ¿sí? Quedando 0.41 igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa por seno cuadrado de alfa, ¿sí? Y acá nosotros podemos pasar la raíz como un cuadrado, 0.41 elevado al cuadrado igual a esto. Entonces, esto va a ser igual a 0.41 al cuadrado, que son 0.1681, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Ahora, si esto lo repartimos, esto va a ser seno cuadrado de alfa menos seno cuarta de alfa, y el 0.16 lo puedo pasar restando, menos 0.1681 igual a 0, ¿sí? Esta expresión la podremos transformar si nosotros lo que hacemos es plantear una igualdad, ¿sí? Decir, por ejemplo, una variable u que va a ser igual al seno cuadrado de alfa. Entonces eso me permite hacer acá un reemplazo y decir, aparece seno cuadrado, a eso lo voy a llamar u, menos seno cuarta, que el seno cuarta no es otra cosa que decir, a ver, no, entre paréntesis, seno cuadrado de alfa elevado al cuadrado, ¿sí? Que esto sería u al cuadrado menos u al cuadrado menos 0.1681 igual a 0. Que esto no es otra cosa que una ecuación cuadrática. Y la resolvemos, ¿sí? Entonces voy a tener menos b. B recordemos que es el que acompaña a la u sola. Menos b, que sería menos 1, más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, 1 al cuadrado. Menos 4 por a, que vale menos 1, por c, que vale menos 0.1681. Y todo esto dividido en 2 por a, que vale menos. ¿Cuánto les da entonces los valores en este caso de u?
puede ser que uno sea 0.21. ¿Sí? Y el otro 0.78. Entonces, lo que acabamos de hacer es resolver esta ecuación cuadrática que se planteó acá, ¿sí? De manera de, con estos valores, ahora reemplazar aquí y sacar el ángulo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien, veamos. Si acá ya tenemos los valores estos, podemos reemplazar en esta ecuación y decir 0.21, 38 va a ser igual al seno cuadrado de alfa. Por lo tanto, el seno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.2138. Y por último, alfa va a ser igual al arcoseno de la raíz de 0.2138. Entonces, ¿cuánto les da el ángulo? A ver, 27,54 grados, pues. Bueno, no sé. Sí, está igual. 38. Sí, 27.54 grados. Sí. Bien, veamos qué pasa con el otro ángulo. Con el otro sería 0.7861 igual al seno cuadrado de alfa. De aquí nosotros lo que podemos hacer es despejar de vuelta, ¿sí? Entonces, seno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.7861 y alfa va a ser igual al arcoseno de la raíz de 0.7861. ¿Cuánto les da el ángulo? 62,45. 62,45. Ahora, veamos cuál de los dos es el que nos sirve, ¿sí? Hasta ahí nos dieron los resultados, todo sale de las ecuaciones que ya habíamos planteado. Veamos cuál es el que corresponde. Bien. Por ejemplo, hacemos el primer ángulo, que es 27,54. Y lo vamos a verificar en... A ver... Verifiquemos en esta ecuación. Veamos si nos da 9. Tenemos 14.5 por el coseno de 27,54 por 1.48 y por el seno de 27.54. Más o menos nos da 9, ¿sí? Se corresponde con el cálculo. Nos da alrededor de 8, 8,97 por ahí. 10.45. Los dos valores son alrededor de 8,80, ¿sí? Lo que está pasando es que faltan decimales para poder determinar bien cuál es el valor del ángulo, ¿sí?
pero darnos valores. ¿Se entendió? Igual se puede redondear, ¿no? Claro. Claro, si vas redondeando los valores, van a ir arrastrando menos decimales y se les va a ir dando. ¿Sí? Bien. ¿Les quedó alguna duda de esto? Entonces, traten siempre de ir viendo cuáles son las velocidades que les dan. En este caso, por ejemplo, les dan la velocidad inicial, pero hay que descomponerla. ¿Sí? Y plantear las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, la ecuación esta nos dice que la velocidad final va a ser igual a 0, ya que está en el punto más alto, y va a ser igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Y de ahí podemos despejar el tiempo. ¿Sí? Ese tiempo, al ser el mismo tiempo para el alcance de 9 metros, lo podemos reemplazar, es decir, este 1,48 seno de alfa, lo reemplazamos acá y resolvemos de acá la ecuación que nos quede para poder sacar el ángulo. ¿Sí? Bien, ¿les queda alguna duda? No, profe. Profe, Sí, entonces cualquiera de esos dos podría ser el ángulo. sí, sí, porque no tenemos el tiempo para verificar cuál de los dos es realmente. ¿Sí? No podríamos usar Bueno, cualquiera de los dos. ¿Se entendió? sí, Eh, Llegamos hasta el ejercicio 4. ¿Sí? Vamos a dejar hasta acá. Quedan 5 ejercicios, 6 ejercicios. Y lo que vamos a hacer es directamente... A ver, la semana que viene vamos a ver si podemos agregar un día más para terminar esto, cosa que ya empecemos a ver el próximo viernes el siguiente práctico, ¿sí? ¿Les parece que hagamos así? sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos viendo por el grupo qué día pueden después, cosa que sigamos avanzando, ¿sí? Cualquier duda que tengan me avisan. Profe, una consulta. Sí, ¿Está grabando la clase? sí, 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 se está grabando. Ya en un rato les Y subo el después video. lo sube y pasa el link por el grupo. Sí, sí, lo subo a YouTube y ahí está en la descripción del grupo, está el canal de YouTube. Ah, bien, gracias. De nada. Cualquier duda o consulta que tengan me avisan, chicos, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bueno, nos vemos, chicos. Ya vamos arreglando por el grupo qué día pueden, ¿sí? Así agregamos un día más por lo menos para terminar este práctico y seguir el próximo viernes con el siguiente. ¿Bien? Cualquier duda que tengan me avisan. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe, gracias por